Buenos días, mi nombre es Patricia Alejandra Farías, soy vocal de la Cámara de Acusación de la provincia de Córdoba. En este momento estamos en la sede del Gremio del Poder Judicial. Desde ya les agradezco la invitación a los fines de la capacitación del fuero penal. Vamos a hacer un pasaje por los criterios jurisprudenciales más relevantes de la Cámara de Acusación de los últimos años, para lo cual he armado la disertación en distintos bloques, en distintas etapas, tratando de unificar las distintas temáticas. Vamos a empezar con los delitos contra las familias. ¿Por qué decimos las familias? Porque en la actualidad ya no podemos hablar del concepto de familia como lo teníamos pensado antes, mamá, papá, nena, nene. Actualmente las familias se integran de múltiples formas, mamá, mamá, mujer, mujer, hombre, hombre, o distintos tipos de géneros monoparentales también. Pero no obstante ello, cualquiera sea el tipo de familia de que se trate, tenemos delitos que afectan a este grupo familiar. Por eso vamos a pasar a analizar primero la infracción a la ley 13.944, que es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, y luego el cara y seca de este delito, que sería el impedimento de contacto. Vamos con la primera diapositiva. Los autos son Prato Maximiliano Esteban, por supuesto infractor a la ley 13.944. Es un auto del año 2016 en donde el tema decidendum era la revocatoria del sobreseimiento. Ustedes allí van a ver al lado del nombre del expediente algunas imágenes que un poco ilustran lo que se pretende resolver y resaltar en la cuestión. En este caso es una mamá y un nene que está mirando a su papá sentado sobre el dinero sin que lo comparta con él. Bien, aquí se apela. El fiscal de instrucciones en que interpone recurso contra la sentencia de sobreseimiento a tenor del artículo 350, inciso segundo del Código Procesal Penal, dictada por el juez de control. ¿Cómo funda el juez de control la sentencia? Consideró que no se pudo inferir el dolo del imputado, no se configuraba la objetividad de la figura porque no se sustrajo de los deberes relativos a la asistencia familiar, atento a los incumplimientos parciales y demostrando, en cierto modo, justamente por tratarse de incumplimientos parciales, haber tenido voluntad de cumplir. Citó Lutaif, auto de la Cámara de Acusación del año 2006, en apoyo a su consideración de que existen otros recursos para poder reclamar lo que se cumpla. ¿Cuáles son los agravios? Al momento de interponer la demanda, consideraron que se quedó demostrado que se sustrajo durante 7 meses a cumplir con la cuota y la conducta intencional estaba por trabajar y tener un sueldo fijo. Debemos tener presente que en incumplimientos de deberes de asistencia familiar tenemos un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo consiste en la sustraerse de cumplir los deberes alimentarios, la cuota alimentaria, que sabemos que tiene una integralidad que no es solamente alimentos, sino vivienda, habitación, educación, salud, recreación actualmente también. Y el elemento subjetivo que está dado por la voluntad de incumplir, es decir, no se exige pagos o cumplimientos imposibles de realización. Sabemos que tienen un distinto alcance las obligaciones civiles y penales. Bien, ¿qué resuelve en este auto la Cámara de Acusación? Revoca por mayoría con distintos fundamentos a los del fiscal en el momento de interponer la apelación. Consideró la Cámara que la valoración errónea de la prueba y de los elementos del delito llevaron al ACUO a considerar el hecho atípico, que la investigación no se encontraba completa, pues solo se había receptado la declaración del imputado no probándose los aportes realizados ni tampoco su capacidad económica. El lapso de 7 meses debe reputarse prolongado, el lapso de 7 meses de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La ejecución parcial equivale a una insatisfacción de la obligación alimentaria. Además, también se fundó en la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a la prisión por deudas, en donde expresamente está excluido los IDAF, en el artículo 7, inciso 7, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en igual sentido, lo establece en el artículo 11, y la Convención del Derecho del Niño,
destaca el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado. Bien, esto sería en cuanto a el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Vamos por Garzón Jimena, vamos a analizar ahora el impedimento o obstrucción de contacto de los padres no convivientes con sus hijos menores, calificado reiterado. Aquí el tema decidendum fue la elevación a juicio y se hicieron consideraciones con respecto al fallo Lutaif del año 2006, como habíamos remarcado en el auto anterior, en donde, debido al tiempo transcurrido, ha sido necesario actualizar también los conceptos jurisprudenciales y esto se ve reflejado en esta causa. La resolución. Acá se destacó que las familias monoparentales, tanto maternas o paternas, van creciendo año a año, sea por elección o por circunstancias de la vida. Los niños, niñas y adolescentes, que son los principales perjudicados de esta figura, han experimentado un notable ascenso en su estatus jurídico. Son sujetos de derecho que tienen una protección especial. El rol del Estado en la intervención temprana de los conflictos familiares ha aumentado con el objetivo primordial de prevenir posibles focos de violencia familiar. Los delitos vinculados con el derecho de las familias ya no pueden ser entendidos como parte del derecho penal no convencional, como decía Lutaif. Lutaif, ¿qué decía? El derecho penal no convencional está conceptualizado como aquel sector del derecho penal que establece prohibiciones o mandatos que no resultan en absoluto obvias ni para el ciudadano común ni a veces tampoco para el jurista. Muchas conductas de impedimento o obstrucción de contacto, estoy citando Lutaif, y también de incumplimientos de deber de asistencia familiar, quedarían comprendidos en la conceptualización de lo que hoy en día se puede llegar a entender como violencia familiar. En Lutaif se ha verificado que ha generado un aumento de la litigiosidad al exigir criterios cualitativos, cuantitativos y temporales. Esto es porque era necesario, según decía en el fallo, un lapso considerable de tiempo. Es más, también la calidad y el tipo de impedimentos en los cuales estaban presentes. En cuanto al caso, un poco se los detallo, por qué hablamos de esta inflación penal debido a las reiteradas denuncias que se hacían a partir del fallo de Lutaif y la analización de la modalidad. En este caso particular teníamos una elevación a juicio por 30 hechos de impedimentos de contacto, lo cual a todas luces aparece como muy exagerado, mostraría a la progenitora como realmente con una actitud altamente dolosa a los fines del impedimento. No obstante ello, es necesario destacar que en este caso en particular tenían un régimen de visita el día viernes, sábado, domingo con el papá que vivía en otra provincia. En este caso el papá cuando iba el viernes y no lo encontraba o bien él llegaba tarde, hacía una denuncia, el día sábado hacía otra denuncia, el día domingo hacía otra denuncia, siendo que en muchas oportunidades la madre había acreditado que el menor no se encontraba en condiciones adecuadas de salud o bien que él estaba de viaje. Están comprendidos tanto el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar como el impedimento de contacto en un concepto de violencia familiar. Desde el año 1950 que tenemos la ley 13.944 que se dice que la víctima es la familia. En cuanto al impedimento de contacto se considera que es el progenitor no conviviente. Sin embargo, creo que a raíz de las nuevas luces, con la visión internacional que se tiene de los tratados, podemos variar o mutar centrándonos principalmente en quién es la verdadera víctima de este delito. Tanto en uno como en otro sentido, es el hijo de esa familia. Es el destinatario de los recursos económicos de sus progenitores y también el que tiene el derecho de visita. Pero no solamente es una violencia familiar, sabemos que la violencia familiar tiene distintos tipos. En este caso se trataría de violencia económica y violencia en algunos supuestos psicológica.
Esta violencia no es el destinatario inmediato, puede llegar a ser el progenitor no conviviente en el caso del impedimento, y el caso del menor en el caso del incumplimiento de deberes de asistencia familiar. No obstante, también puede ser una víctima secundaria la mujer. Veamos por qué. El acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva dentro de un plazo razonable no depende de la multiplicidad de denuncias. Eso es un patrón que se va a dejar de lado. Se va a tener en cuenta la lesividad penalmente relevante sustentada en la gravedad de la afectación de los intereses de las niñas y adolescentes. Y la aplicación del tipo penal deberá hacerse con perspectiva de género a fin de evitar que el ejercicio del poder punitivo pueda perpetuar estereotipos vinculados con la distribución desigual de tareas de cuidado entre géneros. ¿Por qué decíamos esto en el fallo? Porque culturalmente las tareas de cuidado están centradas principalmente en la madre, es por ello que es la principal autora del delito de impedimento de contacto y en tanto también la víctima indirecta del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.